Tengan todos muy buenos días. El día de ahora somos el grupo 3 y vamos a presentarles un poco sobre el sistema que nos ha tocado en cuestión, el cual sería un sistema para la gestión de consultas médicas para una clínica. En primer punto vamos a tocar lo que vendría siendo la connection pool a la base de datos desde el administrador de Glassfish. Como podemos ver, la connection pool de nosotros se llama Citas Médicas App. También tenemos el recurso con el mismo nombre, que vendría siendo Citas Médicas App. Ahora vámonos al SQL Server Manager. Como vemos, este es el diagrama de la base de datos que nosotros hemos diseñado para poder satisfacer las necesidades de lo que vendría siendo el proyecto. Como podemos ver, tenemos tablas básicas como médico, lo que sería el paciente para guardar los datos del usuario. Tenemos los usuarios como administrador, estos tienen roles, ya sea médico, paciente o un administrador. Tenemos las citas médicas, las constancias, los medicamentos y las citas. Bien, ahora explicado un poco esto, vamos a pasar a lo que vendría siendo lo más importante, que es explicarles el proyecto en cuestión. Para esto voy a dejar a mi compañero José Martín, el cual me va a explicar un poco sobre lo que vendría siendo los modelos o las entidades del proyecto. El Package Model se encarga de representar los datos del sistema, es decir, las entidades o clases del modelo que reflejan las estructuras de la base de datos y los objetos principales de la aplicación. En este proyecto, cada clase del paquete representa un elemento real del sistema. Usuario, paciente, médico representan personas o roles. Cita y cita estado representan las citas médicas y su estado. Perfil paciente contiene la información adicional del paciente. Estas clases suelen tener atributos, constructores, getters y headers y a veces métodos simples. Para manipular datos normalmente son usadas las capas DAO, acceso a datos, y servlets, controladores para transportar la información entre la base de datos y la interfaz web. Continuando con lo que es el proyecto, tenemos lo que es el paquete de DAO. ¿Qué realmente o a qué nos referimos cuando se dice DAO? DAO significa Data Access Object, que es un patrón de diseño que separa la lógica de negocio, lo que hace el sistema, de la lógica de acceso de datos, cómo y dónde se guardan esos datos. En ponerlo en simples palabras, DAO es una clase que se encarga de comunicarse con la base de datos, ejecutando consultas SQL y devolviendo los resultados a las demás capas del sistema. ¿Por qué usar DAO? Bueno, pues en lugar de escribir el código en SQL directamente en los controladores, lo ideal es encapsular todo el acceso a la base de datos en una capa separada, teniendo ventajas como lo que es la mantenibilidad, la seguridad, reutilización y organización. Como se puede ver, un DAO se compone principalmente de lo que son tres partes, que es la conexión a la base de datos, la ejecución de las consultas SQL y la transformación de esos resultados. ¿Cómo se relacionan con las otras capas? Bueno, pues en la aplicación web está organizada normalmente en tres capas, que son la MVC. Tenemos la capa modelo, que son las clases que se representan en entidades o tablas, véase la clase usuario, cita. Y luego en lo que es el paquete de DAO, tenemos ese acceso a la base de datos con las consultas SQL. Respectivamente tenemos ahí cita DAO, médico DAO, paciente DAO y usuario DAO. ¿Cómo es el flujo de ejecución? Pues primeramente el usuario llena un formulario en la página web. Luego eso se recogen los datos y se crea un objeto del modelo, por poner un ejemplo, el usuario. Luego se llama al método del DAO, ejecuta el SQL guardando los datos en la base y devolviendo ese resultado. Lo que vendría siendo el package de citas médicas web, el cual se encarga, como podemos ver, nosotros tenemos ahí admin home bean, agenda bean, outfilter db bean, logic bean, etcétera, etcétera. Esto en JSF, un bean es básicamente la clase Java que hace de puente entre la vista, que vendría siendo XHTML, y la lógica de los datos, o los servicios y la base de datos. Esto también se puede llamar como un backing bean o un management bean, como nosotros lo conocemos, que es la clase que nosotros utilizamos.
Estos bins sirven para exponer el estado a la vista, listar objetos, filtrarlos y hacerlos de manera accesible. También ofrecen acciones que la vista invoca, como por ejemplo los botones o los selects, que serían los bin actions. Esto mantiene un ciclo de vida según el scope elegido, ya sea por un request, un view, un session o un app. Estos orquestan a las llamadas del service y el DAO y estos formatean datos para lo que vendría siendo la UI. Los scopes más utilizados que nosotros tenemos en el JSF sería el request scope, que solo vive por una petición, es rápida y no tiene ningún estado. De ahí tendríamos lo que es el view scope, que esta vive siempre y cuando la página esté abierta. Esta incluye un Ajax, que es ideal para sea tablas, formularios o calendarios. Tenemos lo que vendría siendo el Session Scope, que vive en toda la sesión del usuario. Esto ya podría ser para un login o un carrito. Y por último tenemos la Application Scope, que esta está compartida en toda la aplicación. Ya podrían ser como para constantes, catálogos que son raramente cambiantes. Entonces de esta manera nosotros anotamos con @managementBin la clase, y esto, hay que decirlo a día de hoy, se nombra como un name, que va a ser el que va a tener, y se nombra más el request o el scope que nosotros vamos a utilizar. En este ejemplo tendríamos lo que vendría siendo, métete a Agenda Management Bin, a Agenda Médico Bin, métete. Bueno, como podemos ver en Agenda Médico Bin, nosotros tenemos lo que vendría siendo un modelo que básicamente lo que hace es un constructor que prepara el modelo y el servicio. Esto se ejecuta después de construir el bin y inyecta dependencia. Lee el usuario ID que está en la sesión y si hay un usuario lo llama para poder cargar las citas médicas que este usuario tiene. Pide lo que vendría siendo las citas, las convierte en un local datetime, que sería la zona horaria que mantendría el servidor, y por cada cita arma un evento de calendario. Básicamente eso sería todo, y después se manda hacia lo que vendría siendo la vista, o también lo que nosotros conocemos como un XHTML. El ciclo de vida es bastante sencillo. Básicamente se construye por el post construct, carga los datos, iteración con la página, mientras que Ajax mantiene vivo el mismo bin, y la salida de la vista, que lo navegamos a otra URL, que sería la descripción del bin. Ahora dejo a mi compañera Ana para que les explique el penúltimo punto. Servicios. Esto es una capa de servicios de JBDC para el sistema de citas médicas, el cual la primera clase para autentificación utilizamos la clase llamada Auth JDBC Servicios. Llama para validar y verificar credenciales. Construye un user en el cual se compone de ID, username, nombre y Gmail, y consulta el rol del usuario, por defecto paciente si no tiene. La siguiente lo utilizamos registro médico, el cual se llama Medical Registration Services. Es una transacción que ejecuta el crear usuario con el rol médico y devuelve el usuario ID. Inserta un médico con el número de junta, especialidad, sede, y si todo va bien se encarga rollback ante cualquier error. El registro de pacientes, el cual la siguiente clase paciente registro service, es una transacción que crea el usuario con el rol paciente, que se encarga usuario ID, inserta en paciente fecha de nacimiento, sexo, tipo de sangre y alergias, el cual esto lo llena el usuario. Y luego gestión de citas médicas y perfiles, que es el servicio de citas. La cita row, vista de citas para el paciente, el ID, inicio, fin, estado, motivo y médico. Luego el cita admin room, que visita es una vista extendida para admin, médico, paciente más IDS. Y tiene las consultas, que está head paciente, ID, B usuario, que mapea usuario y paciente. Lista médicos, que llena campos del médico ID más el nombre. Las listas pacientes, que trae citas del paciente con login al médico. Y las acciones de agendar cita, duración, el estado programada,
retorna la cita ID, obtener perfiles del usuario, listas citas del admin, desde hasta estado y médico ID, la actualización de citas y posponer cita, el cual entra si está completada o cancelada, o conserva ese estado si no queda programada. Luego la siguiente en reporte service. Esto nos sirve del DTO para reportes de cita paciente, inicio fin, estado, motivo y notas. Posterior a ello, obtener citas por médico, que el usuario ID consulta unificada con join a paciente y usuario, formatea fechas con y ordena descendente.